Confirmado. Ya. Buenas noches con todos. Yo soy la doctora Antonieta González. Soy representante de la empresa Curamed y para hoy día tenemos una presentación sobre manejo de abdomen abierto con terapia de presión negativa VAC. Nosotros somos representantes oficiales de KCI en el Perú y le vamos a presentar al doctor Willy Newman Ordóñez. Él es cirujano general, cirujano de trauma, miembro de la Sociedad Panamericana de Trauma, miembro de la Sociedad de Cirujanos Generales del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Cirugía Endoscópica, miembro de la Sociedad Internacional de Cirugía, docente de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y actualmente desarrolla carrera quirúrgica en la Clínica Limatambo, sede San Juan del Lurigancho. Le doy el pase al doctor para que inicie la presentación. Las preguntas, por favor, vayan escribiéndolas en lo que es el área del chat para luego al final irla resolviendo. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Agradecido por la oportunidad. Bien, el día de hoy vamos a estar conversando unos minutos sobre una de las pesadillas del cirujano de emergencia y de trauma, que es justamente el manejo del abdomen abierto, ¿no? El manejo del abdomen abierto ha pasado por una evolución histórica importante y hoy en día pues es una de las principales herramientas del cirujano en situaciones graves de pacientes críticos y pues una de las estrategias para llevar adecuadamente el abdomen abierto durante la evolución clínica del paciente es justamente el manejo de la presión negativa. En este momento vamos a hablar pues obviamente de casos como estos, ¿no? Estos son casos reales que hemos manejado. Me he formado orgullosamente en el Hospital Domingo Luciani en Caracas. Es un centro de referencia de trauma a nivel nacional en Caracas, Venezuela. Hemos manejado infinidad de casos como estos, manejo de abdómenes, pesadillas, no catástrofes, pesadillas abdominales, que nosotros pues hablamos casi de forma como sinónimos el manejo del abdomen abierto de catástrofes abdominales. Sin embargo, pues el manejo del abdomen abierto como tal es uno de los más grandes avances realmente de los últimos tiempos dentro del campo quirúrgico y pues obviamente ha generado importantes beneficios decisivos en pacientes seleccionados y aparte de esto, además de los beneficios, implica grandes retos generalmente propuestos por las patologías iniciales de las cuales tratamos al paciente, tanto traumáticas como no traumáticas. Y obviamente, por justamente todos estos retos que implica, tienen un alto porcentaje de morbo y mortalidad. Tenemos entonces que para poder entender el manejo del abdomen abierto, tenemos que primero no solamente tomarlo como o simplemente como su definición lo indica, que es dejar la pared abdominal sin cerrar, sino tomarlo realmente como una estrategia quirúrgica en la cual nosotros vamos a atravesar un continuo que puede estar pues, dentro del campo traumático como el campo no traumático, ¿no? Dentro de las indicaciones principales para el manejo del abdomen abierto son, pues dentro del campo del trauma, la cirugía de control de daños es una de las principales indicaciones, pues por todas las implicaciones que la cirugía de control de daños tiene, ¿no? Aparte de eso, grandes traumatismos en la pared abdominal con pérdida de sustancia, pérdida de tejidos, el binomio hipertensión intraabdominal y el síndrome compartimental abdominal, y dentro de la parte ya no traumática, todas las variantes de la sepsis intraabdominal, entre ellas las principales indicaciones puede ser el manejo de la pancreatitis necrotizante, de las fascitis necrotizantes abdominales, isquemias intestinales masivas o de gran envergadura y las peritonitis de distintas causas. Entonces, para poder entrar un poco más en detalle, el abdomen abierto, la estrategia de abdomen abierto es una de las múltiples variantes dentro del protocolo de cierre temporal de la cavidad abdominal. Entonces, nosotros nos permite el abdomen abierto mantener de forma controlada esa pérdida de la indemnidad de la pared abdominal. Recordemos que la presencia del abdomen abierto nos compromete de múltiples formas al paciente, tanto desde el punto de vista anatómico, por justamente la pérdida de tejido, la alteración o el
cambio de los parámetros de la presión intraabdominal y la presencia de edema intestinal importante, ¿no? Aparte de esto, los cambios fisiológicos que alteran la fusión de los distintos órganos y sistemas y la logística que implica la planificación continua o seriada de revisiones sistemáticas de la pared abdominal en pacientes en los cuales hay que reexplorar de forma programada para poder hacer distintas intervenciones cuando son ya distintas etapas de cirugías de control de daño, por ejemplo. Entonces, para entender un poco el concepto del abdomen abierto, tenemos que pues, tomar como referencia la clasificación del abdomen abierto. Ha sufrido una modificación reciente, bueno, no tan reciente, pero la última clasificación nos habla, en comparación con la anterior, de que ya la presencia de adherencia sinterasa no es un parámetro, un marcador importante para la caracterización del abdomen abierto, sino más bien se le da más importancia a la presencia de fijación de la pared, a la pared, en la parte de las correderas paretocólicas, de los distintos recesos, la presencia de contaminación y como un parámetro de gravedad la presencia de fístulas entéricas. El manejo de abdomen abierto con fístula es quizás el reto mayor del manejo general del paciente con el abdomen abierto. Entonces vamos a ver algunos ejemplos reales, pacientes que hemos tenido la oportunidad de manejar. Vean la diferencia entre tres tipos de pacientes distintos en los cuales aplicamos la clasificación anteriormente mencionada. Vemos la diferencia entre un abdomen 1A en el que no hay fijación lateral a las paredes, en las paredes internas del abdomen, un abdomen que no tiene contaminación y no se evidencian fístulas visibles. A diferencia de lo como vamos avanzando, el abdomen 2C, donde vemos una fijación ya parcial al lateral, los laterales de la pared abdominal se ve sobre todo en el cuadrante superior derecho de este paciente, con contaminación y una fístula entérica no visible. Y el abdomen tipo 4, que es un abdomen congelado con múltiples fístulas enteroatmosféricas, ahí observamos pues, dos orificios intestinales con exposición de mucosa, que sabemos que la exposición de mucosa es un marcador que nos habla un poco de la imposibilidad del cierre de esa fístula por cualquiera de los mecanismos o de las estrategias que podamos tener quirúrgicamente. Entonces, ¿cuáles son las técnicas para el manejo del abdomen abierto y cómo llegamos a la terapia de presión negativa, ¿no? Comenzamos primero con la más elemental de todas, el cierre de piel, el cierre continuo de piel, que tiene ya pues indicaciones bastante limitadas, igual que el cierre con pinzas, pasando por el gran invento del doctor Osvaldo Borraes, que es la bolsa, conocida como bolsa, convencionalmente como bolsa de Bogotá. ¿Cuántos de nosotros no hemos realizado una bolsa de Bogotá en nuestras emergencias? Es un recurso invaluable en los ambientes austeros con poca cantidad de recursos. Sin embargo, ya cada vez más tiene limitaciones, indicaciones limitadas. Ya pasando después, a partir de los años 90, con el ingreso de la variante de Barker, el Vacuum Pack, que pues obviamente ha tenido una evolución vertiginosa en los últimos años, hasta convertirse en los sistemas comerciales conocidos como VAC y Aptera, que son de los que más estudios ha tenido a nivel internacional. Entonces, vamos a ver cómo evolucionamos de simplemente utilizar nuestras bolsas de cloruro para convertir, o de las mismas soluciones, los cristaloides que utilizamos en la emergencia para hacer diálisis peritoneales, cómo podemos convertir un objeto estático como simplemente ese material plástico, cómo lo convertimos en un sistema dinámico de cierre de pared, como vemos en el video que están observando, en el que estamos haciendo una aplicatura de la misma bolsa para hacer un intento de aproximación facial, que es el estándar hoy en día de manejo de abdomen abierto. Utilizar estrategias de aspiración o de terapia de presión negativa asociada a cierre facial precoz. Entonces, ¿cuál es la idea? Pasar justamente de la bolsa al sistema de presión negativa. Entonces, ¿por qué hacer esto, no? ¿Por qué si vengo bien con mi bolsa, si la bolsa nunca me ha fallado, ¿por qué cambiar, no? Entonces, justamente es lo que están viendo. Vean la gran cantidad de flechas verdes que tiene los dispositivos de presión negativa. Mientras mayor cantidad de flechas verdes veamos, mayor beneficio vamos a tener. Evidentemente, el costo es una limitante en algunos casos, pero eso es un panorama parcial. Es una imagen, quizás la primera foto de muchas. La carta de presentación tal vez sea el costo. El problema es, y lo que debemos nosotros entender para poder asimilar el cambio, es que el costo unitario de los distintos sistemas no es igual
al costo final de la atención del paciente. No es lo mismo tener un paciente que está internado en terapia un mes, varias semanas, que tiene múltiples reintervenciones, a tener un paciente que se egresa en menor cantidad de tiempo, un paciente que se maneja en menor cantidad de tiempo en terapia. Eso implica mucho menor costo para las instituciones de salud y es uno de los grandes beneficios a largo plazo que tenemos con los sistemas de presión negativa. Entonces, tenemos también un sistema que provee un dispositivo de barrera, una forma de garantizar una aproximación facial precoz para mejorar la posibilidad de cierre definitivo del paciente, previene seguramente el síndrome compartimental abdominal, aunque no lo elimina en su 100% de los casos, pero sin embargo, pues permite darle mayor seguridad al paciente, que es a donde debemos apuntar en nuestra atención quirúrgica. Entonces, vamos a empezar con la evidencia. ¿Por qué ir entonces a la presión negativa? Ya hay bastantes lineamientos, guidelines, guías a nivel internacional, por ejemplo, de la World Society of Emergency Surgeons, en su guideline del 2018, ya nos habla con un nivel de evidencia importante, un nivel de evidencia 2B, que en la terapia de presión negativa con o sin tracción facial debe proponerse como la técnica de elección para el cierre temporal de la pared abdominal. Lo ideal es que tengamos evidentemente un nivel de evidencia 1A. Sin embargo, hay algunos estudios que ya tienen un nivel de evidencia mayor porque ya cada vez más se están haciendo estudios prospectivos al respecto y estudios metaanálisis distintos han inclusive arrojado que el sistema de presión negativa con tracción facial puede llegar a tener un nivel de evidencia 1B para el cierre, el manejo del abdomen abierto. Aparte de esto, pues las técnicas que no utilizan, ya mencionan que las técnicas que no utilizan la presión negativa pueden ser utilizadas en entornos de bajos recursos, pero tiene que tenerse presente que existe una mayor incidencia de complicaciones, entre ellas las fístulas intestinales, asociadas evidentemente a las características del método. Entonces, pasamos de lo que vimos al inicio, inclusive los dispositivos VAC, como el que ven en la parte inferior izquierda de las pantallas, es un caso que manejamos con un sistema artesanal. Sin embargo, pues el manejo de la presión con los sistemas artesanales no es la ideal. Lo ideal es pasar a lo que ven a la derecha, un sistema controlado en el que podemos regular la presión de forma continua, de tener una monitorización ideal de la presión que estamos administrando a la cavidad del paciente, no, a diferencia de lo que hacemos con los sistemas artesanales, que es un manejo no controlado de la presión, a veces conectando directamente el sistema de presión negativa a la toma de pared de la aspiración, o a dispositivos Gonco, que son los aspiradores convencionales de secreciones, ¿no? Esos son dispositivos que no ofrecen seguridad al paciente, incrementan la posibilidad de complicaciones, a diferencia de los sistemas modernos que estamos conversando el día de hoy. Entonces, ¿cuáles son los fundamentos del sistema de presión asistida al vacío, ¿no? Entonces, primero, se basa en la administración de presión subatmosférica controlada. Lo importante es que es controlado. Tenemos que este cambio de la presión subatmosférica localizada incrementa la perfusión de la piel, incrementa la perfusión de los tejidos, estimula la granulación, y esto todo lo hace, además de otros beneficios adicionales como la disminución de la colonización bacteriana y el favorecimiento de la expansión tisular, lo hace a través de un mecanismo de modificación de la tensión superficial de los tejidos. Es decir, el tejido se estira tanto de forma macroscópica como de forma microscópica. Y este cambio de la tensión tisular favorece justamente un proceso de microdeformación que expande la posibilidad de generar tejido de granulación de forma más temprana. La diferencia notable de manejo de las heridas, por ejemplo, con sistema de presión asistida al vacío, heridas de pared abdominal o heridas en otros lugares que no exactamente sean pared abdominal, los cambios de cicatrización, el periodo de cicatrización pueden variar inclusive entre 3 a 6 semanas con el uso de dispositivos de presión negativa. Tenemos entonces una de las variantes, que es el sistema Aptera. El sistema Aptera es el sistema diseñado específicamente para el manejo de presión del abdomen abierto. Este sistema previene el síndrome compartimental abdominal, permite proteger todo el contenido de la cavidad abdominal, ofrece facilidad para la reexploración, controla la producción de líquido intraabdominal, sea purulento, sea ceroso, etcétera. También favorece poder controlar las infecciones locales, sobre todo con indicaciones de sepsis intraabdominal, reduce el edema intestinal y además expande, pues obviamente, las posibilidades de generar la aproximación ideal de los bordes faciales de la pared abdominal para hacer el cierre precoz lo más pronto posible. Tenemos entonces las diferencias
La diferencia fundamental entre el sistema de Barker de los 90 y el Aptera, pues es primero la versatilidad del manejo del abdomen abierto con el Aptera, con elementos bastante puntuales y sencillos, a diferencia del Barker, que te necesitamos conseguir drenes Jackson Pratt, conseguir distintos tipos de compresas de gran tamaño. La compresa tenía que estar acompañada por otros elementos adicionales para mantenerla fija. La extensión de la compresa no era la misma que tener, pues obviamente, el dispositivo o el apósito de la Aptera, que podemos llegar a todos los recesos de la cavidad abdominal de forma cómoda a través de utilizando el dressing. Tenía muchas limitaciones, pero la principal es que la distribución de la presión intraabdominal no era uniforme. Teníamos que el Barker, lo vamos a ver más adelante en otra diapositiva, el Barker tenía una distribución bastante irregular de la presión, y esto podía generar complicaciones a nivel central, principalmente, que era donde se localizaba la presión de forma principal. Entonces, ya nosotros sabiendo que lo ideal es el manejo con sistema de presión negativa, vamos a ver un ejemplo gráfico. Este paciente se manejó en el hospital en el cual me formé con mi mentor, mi profesor, el doctor Ottolino. Nosotros este dispositivo lo teníamos de forma quizás no rutinario dentro de nuestro hospital, pero justamente la idea, nosotros teníamos como principal objetivo que todos los pacientes con abdomen abierto se manejaran de esta forma, porque los beneficios que vimos en cada uno de los casos fueron increíbles. Entonces vamos a ver los pasos, cómo colocar el sistema, ¿no? Lo primero, desplegar el dispositivo, ¿no? El desplegar el dressing, mide aproximadamente 80 centímetros, entre 65 y 80 centímetros de diámetro. Vemos que podemos doblarlo, plegarlo, e inclusive podemos adaptar el diámetro del dressing, podemos cortarlo, pero la forma de corte debe ser específicamente como vieron en la imagen. Debemos cortarlo o adaptarlo de tal forma que la línea de corte sea de forma radial respecto al centro. No podemos cortar en otro lugar que no sea el sitio por donde se corta, que es entre los brazos, ¿ya? Y si es necesario cortarlo de forma circunferencial, tenemos que cortarlo en el centro de las esponjas de poliuretano, porque justamente a ese nivel es donde debe ser realizado el corte, y el material de poliuretano restante que quede no debe quedar expuesto, es decir, debe retirarse, como ven en la imagen simplificada en la parte superior del video. Debe retirarse ese segmento para que quede contacto la lámina de polietileno, que es la lámina que va a estar en contacto con las asas, quede sin exposición de la esponja hacia las asas intestinales. Una vez que ya hemos adaptado la realidad del dressing, vimos que en este paciente tenemos una ostomía. Se crearon dos brazos, uno para la parte superior y una para la parte inferior de la ostomía, para poder drenar el contenido de la corredera parietocólica sin comprometer la vascularidad ni comprometer la integridad de la ostomía. Y pues posteriormente nosotros, además de esto, le vamos a colocar por encima de ello la cubierta de poliuretano central, que el objetivo es justamente hacer la aproximación facial que estamos deseando, ¿no? Entonces vemos que el objetivo es colocar, adaptar el tamaño del apósito al tamaño de la herida, de tal forma que quede el borde de la esponja de poliuretano al ras del borde de la piel, no por encima, no por debajo, porque la presión sobre la piel sana genera erosión, genera daños en la piel, y uno de los principales objetivos del manejo del abdomen abierto es garantizar que justamente todas las capas de la pared abdominal estén íntegras para su reparación adecuada. Entonces, vean que justamente estamos haciendo eso en este momento, estamos colocando los bordes de tal forma que no quede superposición de ninguno de los extremos de la herida o del abdomen abierto, y posteriormente a esto vamos a colocar las láminas de fijación o las láminas autoadherentes para ya ir colocando el sistema final de aspiración, ¿no? Aquí estamos un tip, pues mucha gente en las salas de emergencia, en las salas quirúrgicas lo usan, colocar un poco de alcohol en los bordes para disminuir, aumentar la posibilidad de adherencia adecuada de la lámina. Aquí vemos la lámina, que es una lámina que está numerada. Justamente los números indican el orden en el cual debe retirarse los protectores de la porción adherente de la lámina. El primero se retira la protección central,
se coloca de forma que exista por lo menos entre 8 a 10 centímetros desde el borde de la herida. Vean que en este caso la ostomía me genera un cierto inconveniente para poder adherir el sistema, pero lo importante de esto es que la ostomía esté separada lo suficiente, técnicamente debe estar realizada de forma adecuada, de tal forma que esté separada del borde para que pueda yo garantizar que haya un espacio de lámina autoadherente que esté contactando la piel y que me garantice que no vaya a perder el sello durante el manejo postoperatorio de este paciente. La ostomía, justamente solamente por encima, ya lo vamos a observar, se le va a retirar el adhesivo y no se va a retirar en gran cantidad, sino simplemente lo necesario para que, como vemos aquí también, para la adaptación del SensaTrack, sea un espacio el menor diámetro posible para no disminuir las posibilidades de pérdida del vacío. Entonces vemos acá el SensaTrack es la porción más importante del sistema, es quien va a hacer la retroalimentación de la presión, del manejo de las presiones intraabdominales, y además va a permitir la aspiración del contenido intraabdominal que queremos deshacer, que queremos eliminar o evitar que se acumule. Y además de esto, pues aquí observamos cómo hemos retirado el pequeño segmento de lámina autoadherente que estaba por encima de la ostomía. Aquí obviamente la colocación de la bolsa de ostomía es fundamental, porque las bolsas de ostomía son equipos que deberíamos utilizar la mayor cantidad de tiempo posible en el contexto de un paciente que está críticamente enfermo. Es decir, no la vamos a cambiar o no deberíamos cambiarla diariamente. Deberíamos optar por que dure por lo menos el tiempo que dura el sistema, que es entre 48 y 72 horas, dependiendo del caso. ¿Por qué? Porque justamente al momento de nosotros cambiar las bolsas de ostomías, hemos visto muchos ejemplos en los cuales se desprende el adhesivo, la lámina del adhesivo del sistema, y se pierde el vacío, por lo tanto se pierde lo que hemos estado avanzando con la técnica, y entonces comienza a ver las complicaciones de la colocación, ¿no? Y al activarse el equipo vimos cómo hubo una retracción de los tejidos hacia el centro, y esto es de forma progresiva. El sistema analítico lo modifica, lo hace de forma progresiva hasta mantener una presión sostenida de 125 milímetros de mercurio. Entonces aquí vemos lo que les había comentado anteriormente. A la izquierda vemos que la terapia Aptera, en todos los elementos, en todos los brazos de esponjas de poliuretano que tiene, la distribución es más o menos uniforme. Desde el centro hasta la periferia es más o menos uniforme, y vean que en el sitio por donde se realiza la incisión no transcurre presión. Por lo tanto, lo crítico es cada uno de los brazos de la Aptera. A diferencia de los otros sistemas, el más antiguo, el Vacuum Pack, el de Barker, que vemos que la presión se difundía, era difusa, no era de forma uniforme, y pues obviamente los objetivos se lograban de forma más tardía por la baja cantidad de presión que manejaba el sistema. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la Aptera? Primero, y el sistema de presión negativa. Primero, la disminución de la incidencia de complicaciones. Algunos estudios, este estudio publicado en el World Journal of Surgery en 2015, es un metaanálisis, alto nivel de evidencia, 74 estudios, donde el VAC o el sistema de presión asistida al vacío estaba asociado con una menor incidencia de fístulas y una mayor posibilidad de cierre facial diferido. Hablamos de que hay una gran frase que escuchamos en nuestras emergencias, que es presión negativa igual a fístula, ¿no? O sea, la fístula se va a perpetuar por la presión negativa. Pero vamos a ver más adelante que hay evidencia que justifica el uso de la presión negativa para el manejo de algunas fístulas con características muy particulares, que la vamos a detallar más adelante. La mortalidad global de este estudio fue el 30%, un poco menor a la mortalidad general del manejo de abdomen abierto que habíamos mencionado al inicio de la conferencia. Sin embargo, vean que es una mortalidad igualmente alta. Otro estudio del 2019, un estudio prospectivo con 600 pacientes, catalogaron que el sistema asistido al vacío fue la estrategia más utilizada para el manejo de abdomen abierto, y que la asociación de fístula estereoatmosférica estaba más relacionada con la duración. Mientras más tengamos al paciente con abdomen abierto y más desnutrido lo tengamos, mayor posibilidad de fístulas, no propiamente con la presión negativa. Un consenso internacional de manejo en trauma, múltiples representantes a nivel internacional concluyeron que existe una mejoría del drenaje peritoneal, optimiza el cuidado de la enfermería, pues justamente el manejo, la canalización de las secreciones
es mucho mejor, las curas son más limitadas, previene la retracción facial y disminuye sobre todo los niveles de citoquinas, tanto sistémicas como locales. En los casos de coagulopatía, sí, en trauma, que es bastante frecuente, hablábamos de que, bueno, siempre ha sido así, una de las contraindicaciones para el manejo del sistema de compresión negativa es el sangrado, la hemorragia. Justamente es necesario en este caso, hay evidencia que dice pues, que utilizar el sistema de compresión negativa en rangos menores, en alrededor de 75 milímetros de mercurio, pudiera ser una alternativa. Sin embargo, no hay suficiente evidencia que permita justificar el uso de la presión negativa en pacientes coagulopáticos o con fuentes de hemorragia no controlada. Evidentemente, en el contexto de control de daños es importantísimo hacer el control de la hemorragia adecuadamente para garantizar que el uso del sistema de presión negativa sea exitoso. Igualmente, la monitorización debe ser continua, debe estar siempre el cirujano pendiente de la evolución del sistema. En la presencia de sangrado activo, pues debe suspenderse el uso de la presión negativa. Y pues obviamente otra desmitificación, el uso de aptera o de sistema de presión negativa con anastomosis se puede realizar siempre y cuando el dispositivo no entre en contacto directo con la anastomosis o con algunas otras estructuras anatómicas como vasos sanguíneos o nervios, y deben estar protegidos por tejido, bien sea pipló, otros tejidos, o deben estar ubicados profundamente para disminuir la posibilidad de complicaciones. La recuperación de pacientes críticos en este estudio publicado en el Critical Care de 2009, un estudio prospectivo también, mayor efectividad del VAC contra la Bolsa de Bogotá para mejorar el control de la presión intraabdominal, normaliza más rápido el clearance del lactato sérico, disminuye la necesidad de ventilación mecánica pues al mejorar el gradiente de presiones a nivel intraabdominal, y lo más importante, disminuye la estancia en cuidados intensivos y hospitalización. Relación costo-efectividad, muy pocos estudios al respecto. Es necesario profundizar estudios al respecto comparando todas las estrategias desde el punto de vista costo-efectivo. Hablamos de un historial, este estudio fue publicado, fíjense, en el 99, un estudio bastante antiguo pero vigente porque se revisó las historias de todos estos pacientes, más de 1000 pacientes, en los cuales se redujo el número de días de curación, como les había mencionado, de 240 días a 97, y un costo final con casi a la mitad del valor original de manejo del abdomen abierto sin el uso del sistema de presión negativa. Un ejemplo de lo que había comentado para el manejo de cierre de fístulas enteroatmosféricas es este dispositivo publicado en el World Journal of Surgery de una estrategia que adapta justamente para fístulas enteroatmosféricas pequeñas. Es importante que sean pequeñas, preferiblemente distales y preferiblemente de bajo gasto. Por debajo de 200 cc a día, o preferiblemente por debajo de 100, hablan algunos, para incrementar la efectividad. Y vean que es una adaptación del sistema convencional VAC con algunas estrategias adicionales como la sección de la goma espuma de poliuretano en varias partes, y el uso de otros dispositivos adicionales a través de la goma espuma. Vemos, es importante tener presente que no solamente el manejo del abdomen abierto con presión negativa nos va a generar en todo momento beneficios, ¿no? Tenemos grandes complicaciones asociadas. La hemorragia es la principal, la más temida, dolor en el paciente, isquemia. Tenemos también la presencia de hernias ventrales gigantes para el manejo del abdomen abierto, en el manejo del abdomen abierto, pérdida de domicilio, complicaciones médicas asociadas al gran estado hipercatabólico del manejo del abdomen abierto, pacientes con déficits nutricionales importantes, el abdomen congelado que retrasa la resolución de este tipo de pacientes, y la presencia de fístulas enteroatmosféricas. Y dentro de las fístulas enteroatmosféricas me quiero detener un poco porque es importante tener claro que independientemente se maneje el paciente con abdomen abierto o no, hablamos ahorita de abdomen abierto, pero el manejo es el mismo y se basa en las siglas SNAP. Es una mnemotecnia que está en inglés. El manejo de la fístula se divide en cuatro grandes ramas y en 4 grandes rasgos. Si combinamos los beneficios de la presión negativa con estos 4 principios, tenemos una mayor posibilidad de tener más éxito en nuestros intentos de resolver al paciente. Entonces, justamente la S habla en relación al manejo de la piel y de la sepsis, la S skin, la N el manejo nutricional,
La A tenemos el manejo anatómico, la identificación, la caracterización anatómica de la fístula, y la P de procedure, el procedimiento final para el manejo propiamente de la fístula enteroatmosférica, el manejo final. Entonces vamos a ver ejemplos de cómo la forma de manejo del abdomen abierto a través del uso de presión negativa, cómo se ha venido manejando en los últimos tiempos. Este artículo publicado por el doctor Di Saverio es una revisión sistemática publicada en el Journal del American College de Cirujanos, donde, pues, este es un artículo en prensa, donde revisan particularmente todas las estrategias para el cierre de fístulas asociadas al manejo de abdomen abierto, pasando desde el uso de cianoacrilato, que ha sido efectivo, pero en fístulas muy pequeñas, fístulas de poco o nulo gasto, muy limitado su uso, hasta obviamente todas las demás variantes de la terapia de presión negativa, como el fístula back, el nipple back o el uso de mamilas para aislar la fístula, que el principio fundamental del manejo de abdomen abierto, de fístula en abdomen abierto, es el aislamiento de la fístula intestinal. Tiene múltiples variantes, una de ellas van a ver más adelante un paciente real que manejamos con un nipple back, que fue un éxito. Duramos más o menos 9 semanas en lograr controlar el proceso séptico intraabdominal, y pues es una estrategia que es altamente recomendada, cada vez se está estudiando más y se están incluyendo en los protocolos y los algoritmos de las sociedades científicas internacionales. Entonces, para concluir panorama, este gran panorama, podemos hablar horas del manejo del abdomen abierto, pero es importante tener presente que esto es un reto, el abdomen abierto, el manejo es un reto para los cirujanos de emergencia. Los pacientes tienen múltiples mecanismos fisiopatológicos que nos obliga a tener un enfoque abierto de cómo manejar al paciente críticamente enfermo en la unidad de cuidados intensivos. También nos ofrece múltiples beneficios en este tipo de pacientes. Hay evidencia que está a favor del uso de la presión negativa como estrategia de cierre temporal, dejar de utilizar los sistemas antiguos o las formas antiguas que no tenían presión negativa incorporada, para poder pasar a estos sistemas modernos que estamos viendo y tenemos a disponibilidad y tenemos la posibilidad de utilizarlos. Y pues estos dispositivos han demostrado mejores o mayores beneficios que los artesanales. Evidentemente tenemos que siempre buscar lo mejor para el paciente. Siempre mis maestros me enseñaron, y yo enseño a mis alumnos, que el paciente es no solamente garantizar que el paciente recupere la salud, sino que recupere la salud de la forma más segura posible. Y los nuevos horizontes que tenemos en esta rama es una rama de investigación bastante diversa y bastante rica, y es bastante importante tener presente que están inclusive incorporándose herramientas adicionales como el uso de la instilación de soluciones para ayudar al control de la contaminación local en pacientes que se manejan con dispositivos de presión negativa. Justamente hay dispositivos que combinan lo mejor de la presión negativa con lo mejor de este tipo de soluciones, y pues vemos que esto va a ser probablemente el futuro no tan lejano en el manejo del abdomen abierto. Vemos entonces, ya le agradezco mucho su atención en estos 40 minutos que he estado con ustedes. Aquí vemos lo que les había comentado antes, el manejo de un paciente real, un paciente que llegó a nuestra emergencia en un postoperatorio tardío de una colecistectomía laparoscópica con una lesión intestinal proximal. Era una lesión yeyunal, era una fístula de alto gasto, un paciente que se manejó múltiples intervenciones, múltiples reanastomosis, todas fallaron. Se decidió manejar con sistema de presión negativa, pasando de la primera foto que está arriba a la izquierda, pasando por los sistemas de presión negativa artesanales, de los cuales aprendimos muchísimo. Sin embargo, concluimos en el sistema convencional, en el sistema real, en el sistema avalado, en el sistema comercial, que es el sistema BAC, que está ahí abajo de sus pantallas, y obtuvimos el resultado final que ven a su derecha, un paciente con una reconstrucción completa de la pared abdominal. Utilizamos en este caso, pues obviamente resecamos el segmento fistuloso y se realizó una separación de técnica, separación de componentes para reparación de la pared abdominal. Lo realizamos a las 6 semanas de haber cerrado la fístula. Bueno, ha sido un gusto estar con ustedes.
Bueno, espero que haya tiempo para poder responder algunas preguntas y bueno, un gusto haber participado y agradezco nuevamente la oportunidad de haber estado con ustedes. Buenas noches, muchas gracias, doctor. Bueno, por acá ya tengo unas preguntas que han realizado. Una de las preguntas es que si corta el Aptera a la medida o de alguna otra manera. Ya, sí, no, realmente la experiencia principal que tengo es en pacientes adultos. Los pacientes adultos, el dispositivo no es necesario cortar el dispositivo como vimos en el video. El dispositivo puede ser perfectamente plegado, dentro de la cavidad y no pierde su capacidad o la distribución de la presión. Pudiera cortarse, pero como les digo, lo ideal es manipular lo menos posible para no alterar la normalidad del dispositivo, pero sí admite la posibilidad de cortarlo. No recomiendo que realmente se corte a la medida, justamente porque la mala técnica o la colocación de la técnica de forma inadecuada, el no llegar a todos los recesos de la cavidad abdominal hace que pierda la técnica, o sea, el Aptera se pierda los beneficios que tiene. O sea, eso lo logramos justamente plegándolo dentro de la cavidad, además no cortándolo a la medida. No lo recomiendo. Si es necesario cortarlo porque el pliegue me queda muy grande, se puede cortar de forma circunferencial, perdón, como les había mencionado, a través del centro de una de las pues sí, de los de esponjas de poliuretano y retirando el remanente para que no quede en contacto directo con las asas intestinales posteriormente. En el caso de pacientes que puede surgir la pregunta, ¿no? Los pacientes pediátricos, por ejemplo, que estamos utilizando, los pacientes son demasiado pequeños, pues obviamente el material es bastante limitado, ¿no? El paciente pediátrico es una variante completamente distinta, se prefiere utilizar otro tipo de sistemas para disminuir la posibilidad de pérdida de material. La presión varía, evidentemente, el paciente adulto maneja presiones de 125, en pacientes pediátricos para cierre de gastroesquisis manejamos presiones de menos de 75, 70 milímetros de mercurio. Realmente, la recomendación, como les digo, es mantener la integridad del dispositivo o del dressing completo del Aptera y utilizarlo plegado dentro de la cavidad abdominal. Le voy a dar el pase a uno de los doctores que tiene una pregunta para que la realice, doctor Zuleta. Buenas noches. Buenas noches. Lo perdí. Otra pregunta que están realizando es contraindicaciones absolutas del uso de Aptera y tips para aislar una fístula. Ya, muy bien. Ok, contraindicaciones del uso de Aptera, pues justamente la hemorragia es la principal contraindicación, una hemorragia activa es la contraindicación principal para el uso de sistemas de presión negativa en general. De resto, la mayoría de las complicaciones, inclusive en algún momento el manejo de la sepsis intraabdominal severa se había considerado como una contraindicación relativa porque habían visto que no había beneficio del uso de la presión negativa. Sin embargo, eso hoy en día ha cambiado y sí hay bastante utilidad hay campo bastante para el uso de la Aptera dentro del manejo de la sepsis intraabdominal. Y una de las contraindicaciones también principales es la presencia de fístulas que no sean entéricas, que no estén visibles y que no sean controladas. Hablamos, por ejemplo, de una fístula pancreática. Son fístulas distintas cuyo manejo no está claro cómo se va a comportar con el uso del sistema de aspiración o de presión negativa. Por lo tanto, la forma de manejo, básicamente tendríamos que movernos en esas dos contraindicaciones principales, que es la presencia de hemorragia activa o pacientes con alto riesgo de sangrado por coagulopatía o manejo de terapia de anticoagulación, que pues haciendo el análisis individual del paciente nos pueda sugerir que el uso de la terapia va a ser propensa a fallar.
Entonces, otra de las contraindicaciones relativas también, bueno, realmente tiende a no ser nada útil el uso del sistema en pacientes oncológicos. Sin embargo, hay estudios bastante limitados con algunos pacientes que utilizando la terapia ha sido efectiva. Sin embargo, sí, el cáncer sigue siendo una de las limitantes o de las consideraciones especiales para el uso de Aptera. Igualmente, todo lo que sea sistema de presión negativa, si hay necrosis tisular, también no va a ser efectivo. Es necesario hacer un desbridamiento primero antes de realizar la colocación del sistema, como puede sugerir, por ejemplo, como puede suceder, por ejemplo, en las necrosis pancreáticas extensas, o en el caso de manejo de heridas en pared abdominal, no tanto ya cavidad, heridas que tengan alta cantidad de necrosis o tejido desvitalizado. Es necesario primero hacer la limpieza antes de colocar el sistema. También tenemos, bueno, la otra pregunta que habían realizado tips para aislar la fístula, pues una de las técnicas principales, el paciente que tiene una fístula enteroatmosférica visible, una de las principales estrategias es utilizar dispositivos de adherencia o adherir, por ejemplo, con las pastas que se utilizan para fijar las bolsas de ostomía. Si está a disponibilidad ese tipo de material o de recurso, utilizarlo para, en conjunto con algún dispositivo, como por ejemplo las mamilas. Existe también otro tipo de dispositivos similares, plásticos, que no son duros, sino son más bien dispositivos blandos que permiten moldeabilidad, silicona, por ejemplo, que permitan que a través de esa mamila o de ese dispositivo plástico, poder canalizar el gasto de la fístula, mientras que alrededor del resto del abdomen se puede utilizar el sistema. De hecho, la incorporación de las mamilas, de los demás chupones, donas, etcétera, plásticos, se hace justamente modificando la esponja de poliuretano y el sistema en general. Inclusive hay otras estrategias que se han mencionado, entre ellas el uso de parches de silicón adaptados a drenajes tubulares que permiten que se cierre el defecto de la fístula, y justamente la parte tubular de esa estrategia o de ese dispositivo que hemos creado, aparte de cerrar el orificio de la fístula, el tubo sale a través de la goma espuma o de la esponja, y se canaliza el gasto completamente de forma independiente. Entonces, esa es una de las posibilidades. Hay otra estrategia también, que es el uso principalmente de bags dentro de bags, el conocido back in back. También permite canalizar este tipo de el gasto de la fístula para limitar la contaminación local. El uso del back dentro del back, utilizando o basándose en el principio de los puentes o de la transmisión a través de puentes de las distintas porciones del sistema de presión negativa, es una estrategia importante a tener en consideración. Algunas otras estrategias que podemos utilizar es el uso de las mismas bolsas de ostomía cuando son fístulas que están en la región anterior, que son visibles. Lo más importante, creo, que hay que tener presente es dónde está la fístula, dónde y cuánto es el gasto. Esto nos va también a orientar bastante cuál es la estrategia a utilizar, porque si es una fístula, como les he dicho, que tiene bajo gasto, es una fístula distal, es una fístula que estoy viendo, puede ser candidata, dependiendo de la categorización anatómica que yo haga de la fístula, a ser simplemente manejada con presión negativa sin aislamiento. Igualmente, el aislamiento es siempre la estrategia del gold estándar. Sin embargo, también la estrategia es admisible, el uso simplemente la presión negativa para el control de esa fístula. Doctor, ¿cada cuánto tiempo se debe hacer el cambio del sistema? ¿Qué presión recomienda? Si hay exposición de los intestinos y si debe ser modo intermitente o continuo, ¿cuántos minutos respectivamente debería de utilizarse? Ya, bien. El cambio del sistema completo debería realizarse entre 48 y 72 horas idealmente. Ya hablamos de 72 horas en el mejor de los escenarios. Esto porque justamente en el contexto del abdomen abierto traumático, después de una cirugía de control de daños,
o en los casos de sepsis intraabdominal, este es el tiempo en el que nosotros pues estamos con el paciente recuperando su fisiología. Entonces, generalmente se decide cambiar el dressing, los apósitos, todo al tercer día de iniciado. Y si el sistema pierde el vacío, que en el transcurso del manejo postoperatorio se pierde el vacío, el sistema va a perder toda funcionalidad si no es corregido a tiempo. Y la corrección, pues, no, lo ideal no es colocar parches sobre sobre el defecto. Evidentemente, si hay escasez de recursos, las guías locales nos deben hacer tener consideraciones particulares en algunos contextos, pero el ideal es, evidentemente, si se pierde el vacío, modificar o recuperar la integridad del sistema colocándolo nuevamente, o modificando la posibilidad de las láminas de adherencia o la protección de la goma espuma del sistema de presión en general, ¿no? El tipo de presión, el sistema Aptera maneja, o sea, generalmente los estudios hablamos de manejo de presión continua, ¿ok? La presión continua en el paciente, el manejo del abdomen abierto debería ser presión continua. Sin embargo, los sistemas, principalmente los que incluyen la terapia Insteel, hablamos de manejo intermitente. El manejo intermitente se deja principalmente para el manejo de heridas de pared, de heridas en otras áreas no abdominales, escaras, etcétera, heridas úlceras por presión, pie diabético. Ese manejo de presión intermitente se ha demostrado más beneficio en los tejidos blandos superficiales. En el caso de Aptera se ha demostrado más beneficio a través de la presión continua, que es la ideal a nivel de presión, de manejo de presión intraabdominal, justamente para evitar esa fluctuación continua de la presión intraabdominal. Igualmente la presión es segura manejarla a nivel de 125 milímetros de mercurio, que es el estándar. Alrededor de ese valor es que debemos nosotros movernos en el manejo del paciente. Y bueno, preferiblemente, obviamente, si vemos alguna complicación, pues disminuir la presión, siempre observando el comportamiento del gasto a través del Aptera. Y pues lo más importante de todo es garantizar que el paciente pues no se le genere una complicación mayor manejándolo con el sistema. ¿Se puede realizar la técnica de la dona, la técnica del chupón, condón y manejar el abdomen hostil con apósito blanco y apósito de plata con una presión de 125 milímetros de mercurio? Ya, ok, bien, esa es una buena pregunta. El manejo de múltiples fístulas intraabdominales es bastante complejo. De hecho, no hay un estándar hoy en día que nos indique cuál es la conducta a seguir. Por eso, como vimos en uno de los artículos que mostré, hay múltiples opciones o múltiples variantes. La esponja blanca, que es la esponja de polivinil alcohol, está diseñada específicamente para el manejo del contacto con las asas intestinales para disminuir la posibilidad de fistulización. Las múltiples fístulas, si son visibles, evidentemente la forma ideal de manejarlas, si se puede garantizar que el aislamiento de la fístula se logra de forma efectiva, pues sí, la técnica de la dona sería de utilidad. Me parece que he visto varios artículos y he tenido contacto con algunos colegas que justamente para pues, expandir un poco la experiencia en esto, el uso de parches siliconados o de bridge o puentes dentro de las asas conectados justamente a un tubo siliconado es bastante interesante porque pudiera dar respuesta a darle solución justamente al problema de las múltiples fístulas, porque justamente lo que pudiéramos hacer es atravesar las distintas esponjas con justamente los tubos que culminan o finalizan en ese parche o en ese tubo o en esa prótesis siliconada blanda que va dentro de la fístula para cerrar el orificio, atravesar la esponja y pues podría utilizarse como una alternativa, ¿no? Esa es otra alternativa a la dona o al manejo con las mamilas o los chupones. Pero justamente la forma ideal siempre va a ser aislar la fístula y alternativas hay. O sea, recomendable siempre va a ser, obviamente, si se puede hacer
el manejo la mamila es la forma más práctica, realmente bastante sencilla. Algunas personas utilizan sondas, como las sondas PC o sondas de Foley, a través del orificio. Quiero aclarar esto un poco porque se ha demostrado que si ya yo veo exposición de mucosa, como la imagen que están viendo en este momento y que tienen ustedes enfrente, si ustedes ven ya la mucosa, la posibilidad de cierre de fístula asociada al uso de la presión negativa es muy mínimo. Realmente esa fístula no va a cerrar con cualquiera de los métodos que ustedes van a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Cronificar la fístula, es decir, manejar la fístula de forma crónica y evitar justamente la fase aguda o sobreponerse a la fase aguda de la mejor forma posible, canalizando el gasto, etcétera. Pero obviamente este tipo de fístulas no esperemos que cierren cuando hay exposición de mucosa, porque ya es uno de los factores que varios estudios han dicho y han demostrado que a pesar de que el nivel de evidencia sigue siendo 2B, 2C, que ya la exposición de mucosa ya es un marcador de mal pronóstico para el manejo de la fístula. Bueno, Bien. para culminar, el sistema, aquí hay una pregunta que dice que si existe una versión aptera para los pacientes pediátricos o cuál podría ser su alternativa. Ya, muy bien. Bueno, para los pacientes pediátricos, un tamaño de aptera, pues, no he visto hasta el momento, pero el manejo del paciente pediátrico generalmente se hace con la esponja de polivinil alcohol en forma circunferencial. Generalmente se maneja en caso de gastrosquisis o de defectos de ese tipo de la pared abdominal, ¿no? Tenemos en estos casos utilizar justamente esta esponja para el contacto con las asas y cubrirla con el sistema VAC convencional. Más que todo por el tamaño, ¿no? Evidentemente sería ideal contar con un aptera pediátrico o un aptera chiquito para esos abdómenes tan pequeños de recién nacidos y demás. Pero lo podemos manejar perfectamente con polivinil alcohol colocado sobre el asa expuesta y manejándolo. Eso sí, importante, la presión, manejarlo siempre en presiones de alrededor de 70 y 75 milímetros de mercurio. El tiempo estándar de manejo, hablamos de entre unas 3 a 5 cambios, ya se empieza a ver beneficio en el paciente. Bueno, desde el primer cambio se ve beneficio, pero el cierre definitivo de la pared se logra en este tiempo más o menos según los estudios que he podido consultar. Bueno, para completar lo que estaba comentando el doctor, en pacientes pediátricos no existe para ellos una medida estándar del sistema aptera, ya que viene solamente de una medida que aproximadamente tiene un diámetro de 1,20 m. Sin embargo, dependiendo de la edad del paciente, si es un paciente de por lo menos 12 años, que tiene un abdomen, un niño ya grande, se podría adaptar portando la capa doblemente fenestrada para de esta manera cubrir todo lo que es la cavidad abdominal. En niños más pequeños sí se utilizan otro tipo de sistemas VAC, que ya sería el VAC convencional, utilizando esponja de alcohol polivilínico para cubrir todo lo que es la parte interna, lo que tiene ya que ver con lo que es la cavidad abdominal como tal, y sobre ellas para conectarlo al Sensatrack se utiliza una esponja de poliuretano. Entonces ya ahí colocas tu sistema VAC. Todo va a depender de la patología en la que se quiera utilizar el sistema, porque hay patologías en las que, por lo menos en el caso de la gastrosquisis, solamente se utiliza con esponja de alcohol polivilínico, se conecta directamente al sistema aptera. Como lo dijo el doctor, ya en niños, en pacientes pediátricos, la presión debe manejarse, es mucho menor. Se manejan ya presiones de 125 o presiones de 100, dependiendo de la edad y el tamaño del paciente. Y el peso también tiene mucho que ver. Sí, bueno, complementando un poquito, el corte también de paciente pediátrico para manejo similar a paciente adulto
entre los 6 y 10 años ya podemos utilizar Aptera normal, pues sin problema. Lo que es que sí, pues hay que cortarlo de forma circunferencial y garantizar que el corte, pues la recomendación principal es ir de menos a más, ¿ok? O sea, no cortar de más, porque si cortamos de más tenemos más posibilidad de fijación de la pared, a las asas, de no lograr el objetivo principal, ¿no? Entonces, sí cortarlo como lo han visto en el video y pues garantizar en este caso que el Aptera llegue a todos los recesos intraabdominales para poder lograr el efecto deseado. Ahí sí, bueno, eso. El doctor Dante Niño, que quería hacer una consulta. Doctor, ¿Ya? ¿puede hablar? Sí, quería preguntarle, doctor Newman, si tiene experiencia del sistema en el manejo progresivo del síndrome de Fournier. Sí, claro, por favor, por supuesto. El síndrome de Fournier o la gangrena de Fournier es una de las indicaciones más importantes para el uso del sistema de presión negativa. De hecho, hay varios casos que hemos podido manejar pacientes diabéticos con gangrena de Fournier en la que la recuperación es importantísima. De hecho, el control del foco infeccioso local es bastante impresionante cómo disminuye masivamente el tiempo de recuperación de los pacientes en gangrena de Fournier. De hecho, hay sistemas o hay posibilidad del manejo del sistema VAG, inclusive que el paciente pueda caminar, deambular, sistemas móviles, o sea, no tener que estar el paciente hospitalizado, manejo ambulatorio, pacientes con gangrena de Fournier con sistema de presión negativa. El manejo de la presión es básicamente el mismo. Ahí sí aplicamos presión intermitente, la canalización del gasto, pues bueno, obviamente hay pacientes que pueden gastar 500, 700 de gasto cero purulento o purulento, inclusive espeso, canister. Tenemos que utilizar canister que nos garantice el almacenaje correcto de esta cantidad de gasto que vamos a manejar. Pero sí, pues perfectamente gangrena de Fournier es una de las indicaciones que creo que es súper ventajoso el uso de presión negativa en este tipo de pacientes. La única consideración importante que tenemos que tener en el uso de presión negativa, bueno, no la única, una de las principales es obviamente la técnica de colocación, ¿no? La técnica de colocación tenemos que garantizar que como la zona perineal está hay gran cantidad de pliegues, recesos, espacios, que justamente las láminas autoadherentes estén adecuadamente fijadas a la piel, estirar la piel muy bien al nivel de los pliegues inguinales, abajo en la región escrotal. Toda esa zona debe estar adecuadamente adherido. No dejar espacios vacíos entre la lámina autoadherente y la piel, porque esa es la fuente de fuga y es la fuente de fracaso del sistema en el paciente de gangrena de Fournier. Justamente también tener cuidado cuando se extiende a la región perianal. Evidentemente, la medida de lo posible, compromete la higiene es importantísima en estos pacientes y hay que manejar justamente la adherencia de estas láminas de tal forma que garanticemos la mayor posibilidad de éxito en el tiempo de la curación, ¿no? O sea, lo ideal es cambiarlos, como les dije, a cada 3 días. En los ambientes más austeros lo cambian cada 5, pero realmente la colonización bacteriana, todas las demás complicaciones de dejar el apósito más tiempo de lo habitual, así sea de plata, están descritas y pues por eso se recomiendan los 3 días para cada cambio. Hay otro doctor que ya quiere hacer una consulta. Dígame, okay, doctor. No tengo su nombre pero ya le... Buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchas, Willy? Sí, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Sí, ¿Cómo doctor, le va? buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Willy? Bueno, quería hacerte una consulta. ¿Qué papel tiene los sistemas de presión negativa actualmente en cirugía de control de daños? Yeah. ¿Debe utilizarse en todos los casos? ¿O utilizar solamente sistemas pasivos? ¿En sangrado? ¿Solamente en sepsis?
¿Qué papel tiene actualmente? ¿Dónde lo ubicarías? Ok, bien, dentro de la estrategia de control de daños traumáticos, vamos a empezar con la estrategia traumática. La estrategia traumática, las guías internacionales nos dicen o nos orientan a que debemos colocarlo como nuestra primera opción para el manejo de cierre temporal de la pared abdominal. Debemos colocarlo en el primer peldaño. Ahora, como todo debe ser individualizado, hay que tener el contexto de que si la cirugía de control de daños obviamente se basa en el control de la hemorragia y de la contaminación de la forma más pronta posible. Si yo he logrado controlar la hemorragia de forma satisfactoria, el paciente, la coagulopatía ha sido tratada de forma adecuada, o ha sido iniciado el manejo de la coagulopatía en el intraoperatorio de forma satisfactoria, tengo la certeza de que la hemorragia ha sido controlada de forma adecuada, yo puedo optar inicialmente por manejar el paciente con sistema de presión negativa sin ningún inconveniente, evidentemente de una forma bastante, haciendo bastante hincapié en las características del gasto. No hay necesidad realmente de dejar de usarlo, porque justamente una de las indicaciones principales es para el manejo del control de daños, porque justamente está tan arriba en nuestras opciones terapéuticas porque vamos a reanimar masivamente al paciente, va a haber edema intestinal importante, el manejo de los sistemas pasivos no me garantiza que no haga una hipertensión intraabdominal o un síndrome compartimental el manejo postoperatorio, el manejo de los líquidos en el caso de los pacientes en terapia, puedo yo garantizar que ese edema sea controlado de una mejor forma utilizando el sistema de presión negativa. Si no tengo la disponibilidad del recurso completo, tengo dispositivos artesanales, si tengo limitaciones de banco de sangre, si tengo limitaciones de manejo de terapia intensiva, si tengo limitaciones para el manejo en general del paciente de la fase 2 de control de daños, el manejo del uso de presión negativa disminuye las probabilidades de uso. Yo no me atrevería a utilizar, en el contexto de como vivimos hoy en día, utilizar el sistema de presión negativa de forma artesanal con un paciente en control de daños. Es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque la presión no es regulada. Entonces, ahí sí va a haber hemorragia, ahí sí va a haber complicaciones importantes que evidentemente tenemos que evitar. Para ir al otro brazo de la pregunta, el brazo no traumático, el manejo del control de daños, pero ya en el control de la sepsis intraabdominal, si yo logré garantizar el control adecuado del foco, que es el principio fundamental del manejo de la sepsis intraabdominal, si yo veo que necesitaré revisiones sucesivas por el grado de contaminación y tengo la posibilidad de utilizar el sistema Aptera, lo debería usar igualmente en el rango principal, en el rango mayor de opciones terapéuticas. Esto porque también favorece la canalización del líquido intraperitoneal, disminuye la colonización bacteriana. Hay estudios que dicen que, bueno, de hecho hay un estudio muy grande que se hizo en el 2012 relacionado con las complicaciones asociadas a infección intraabdominal, el estudio CIAOW, realizado me recuerdo, son entre 60 y 70 lugares o instituciones de salud a nivel mundial. Ellos demostraron que no había beneficio en la mortalidad ni en el manejo postoperatorio del abdomen abierto en pacientes que utilizaron sistema Aptera. Pero el nivel de evidencia era un nivel de evidencia 2C. Hoy en día hay niveles de evidencia ligeramente superiores en el que el beneficio del sistema de presión negativa en pacientes con sepsis intraabdominal es mayor. Entonces, ante esa evidencia y ante esa disyuntiva, se prefiere usar el sistema de presión negativa y el campo a estudiar sería el uso de la presión negativa con instilación. Ese sería un batacazo si logramos fusionar las dos estrategias, lograr justificar esas dos estrategias, porque evidentemente hacemos el beneficio del lavado peritoneal y la aproximación facial y el control de la contaminación de una forma precoz con el mismo dispositivo. Entonces, yo creo que hay que considerarlo como, en resumen, como primera opción en ambos casos, tener las precauciones más que miedo al uso del sistema de presión negativa y evidentemente tener la certeza de que hice
una buena cirugía de control de daños en el contexto real del concepto de la cirugía de control de daños. No es que yo digo que hice un control de daños y realmente me tardé 1 hora y media, 2 horas, reparé lesiones. No, recordemos que el control de daños es control de hemorragia y contaminación, la forma más precoz posible para darle beneficio al paciente. Claro, Willy, pero a ver, mi pregunta va en esto. Las dos principales indicaciones de hacer una cirugía de control de daño es hemorragia, ¿no? Packing, hay que hacer packing, y lo otro es la coagulopatía, ¿no? Trastorno de coagulación. Aparte, pues, obviamente, del trastorno metabólico. Si tenemos sangrado y tenemos coagulopatía, son indicaciones de control de daño, pero son contraindicaciones de terapia de presión negativa. Entonces, ¿cómo manejas esto? Claro, sí, es lo que le había comentado, pues, si el hecho de tener sangrado activo por una lesión vascular, pero usted logró controlar la lesión vascular ligando el vaso, si usted logró transfundir al paciente de forma inicial con un protocolo de transfusión masiva o basado en los déficits de los factores de coagulación del paciente, si usted tiene la certeza de que ha hecho una buena cirugía de control de daños, el sangrado ya no está activo. De hecho, el control de daños es para controlar el sangrado. Entonces, al lograr controlar el sangrado, lo que queda es justamente el manejo posoperatorio del abdomen abierto, porque va a tener otras connotaciones asociadas al control de daños en todas sus fases que van a complicar al paciente. Entonces, si asociamos por ejemplo, a la hemorragia que tuvo el paciente, que no se ha terminado de controlar, que para eso va la fase 2, si a eso le asociamos que utilizamos un sistema pasivo, un sistema no dinámico, o hacemos un cierre de piel, aumentamos la probabilidad de complicaciones por incremento de la presión intraabdominal, disminuye aún más la vascularización de los intestinos, se complica aún más el paciente, cosa que se ha visto que disminuye con el uso de terapia de presión negativa. Claro que es una contraindicación cuando hay hemorragia activa, pero si yo controlé el sangrado, controlé las condiciones principales del paciente y no tiene riesgo mayor de coagulopatía adicional porque puedo controlarla o no está en un estadio avanzado de shock, puedo utilizar la presión negativa. Si tenemos un paciente que está incoagulable, ya está en tríada, shock irreversible, es un escenario distinto. Ahí el escenario, evidentemente, el riesgo de la presión aumenta mucho más la posibilidad de sangrado. Pero no todos los pacientes que entran a control de daños están en estas circunstancias. Entonces, es necesario entonces individualizar el caso, pensar si yo tengo posibilidad de controlar el sangrado, ¿lo hice efectivamente o no? Si yo logré transfundir al paciente o no, si lo voy a poder transfundir después, si el paciente le estoy haciendo los estudios pertinentes y no está en un grado de shock irreversible, ese paciente puede ser candidato al uso de presión negativa. Si no logro reunir estos criterios, o sea, si mi hemorragia no la controlé, si el paciente está incoagulable, todo lo que le hago en el mejor de los casos una tromboelastografía, si hay alguien de otro país que nos esté escuchando, que he visto que hay personas de Chile, de Argentina, que puedan tener tromboelastografía. Si yo no tengo la tromboelastografía o la tengo y no tengo posibilidad de transfundir al paciente, no tengo posibilidad de controlar la coagulopatía y tengo riesgo inminente de sangrado, ese paciente no es candidato a terapia de presión negativa. Entonces es necesario individualizar, no es que sangrado igual no usar presión negativa, eso tiene sus matices. Entonces evidentemente usted tiene razón en el punto de que si no logró controlar el sangrado o si tiene alto riesgo por la coagulopatía inminente del paciente o el grado de shock severo, el paciente no es candidato al uso de presión negativa. Pero si el paciente lo logro estabilizar, lo logro controlar, hacer el control de forma efectiva, una fase 1 de control de satisfactoria, tengo posibilidad de utilizar el sistema de presión negativa. Bueno, ya para finalizar, quiero agradecerle a todos los participantes y agradecerte a ti, Willy, por la participación. Y bueno, cualquier información que quieran con respecto a lo que es el sistema, allí en el chat les he dejado unos números y un correo donde pueden comunicarse para cualquier asesoría y cualquier duda que tengan. Buenas noches para todos y gracias por la participación.